Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana, con los mejores deseos para ustedes y para sus familias en este inicio de la jornada, para que disponiendo pues nuestros corazones a esa semilla del Espíritu para cultivar nuestra vida interior, para cultivar nuestro tratar de ser cada día mejores seres humanos, padres, madres, hijos, mejores ciudadanos, mejores miembros de nuestras comunidades eclesiales. Esa es la idea también de nuestra semilla agustiniana, de cultivar todos los escenarios que la vida nos propone y de caminar en esperanza, en optimismo, en apertura a la creatividad del espíritu en este tiempo de dificultad que vivimos, pero que no significa la bancarrota o el acabose, sino nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, renovación, reinventar seguramente una cantidad de escenarios que deben ser replanteados para toda nuestra vida, ¿no? Hoy tenemos, hoy tenemos una semilla agustiniana muy interesante porque tiene que ver un poco con las formas de amar y aunque el contexto de esta carta de Agustín es un contexto polémico, antidonatista, de ella podemos sacar muchas enseñanzas para nuestro proceso en el modo como el amor se convierte en el motor de aquello que conocemos como la corrección fraterna, saber corregir fraternamente, ¿no? Ahora bien, vámonos sin preámbulos con el texto, que me parece que él mismo, ahorita en la medida que lo hagamos así despacio, el mismo texto nos va a ir indicando y nos va a ir iluminando en el corazón y en la mente algunas ideas que nos van y que nos vienen, las experiencias, en fin. Miren el texto. Dice Agustín: no todo el que perdona es amigo, ni todo el que castiga es enemigo. Mejores son las heridas del amigo que los besos espontáneos del enemigo. Mejor es amar con severidad que engañar con suavidad. Mejor es que se le quite el pan al hambriento cuando por la seguridad de su pitanza olvida los frutos de la justicia, que ofrecerle el pan en abundancia para que con él se acomode en la injusticia. Quien ata al frenético y despierta al letárgico, a ambos les molesta, a ambos los ama. ¿Quién podrá amarnos más que Dios? Pues bien, Dios no cesa no solo de adoctrinarnos con suavidad, sino también de infundirnos temor para nuestra salud. Bello texto, ¿no? Bello texto este que nos propone Agustín el día de hoy. Miren, vamos a avanzar en el texto, que me parece que para la familia, para el tema esencialmente de la corrección fraterna aplicada al escenario de la familia y de la crianza de los hijos o de quienes tenemos como responsables los menores, que quiere decir acompañar a que se hagan mayores en la responsabilidad, en una libertad responsable. Creo que nos va a servir bastante este comentario. Un texto precioso que no habíamos tocado antes, y es precisamente el amor como motor de la corrección fraterna. En Agustín hay un aspecto esencial, no solo de su doctrina, sino de su experiencia, como lo es el tema de la humildad. Agustín tiene frases lapidarias en las que expresa su teología del amor y de la humildad. El tema de la caridad fraterna, esto es bien interesante, el tema de la caridad fraterna
es vital en la construcción agustiniana de la espiritualidad. Y acá nos deja ver bien claro Agustín el amor como una forma de expresión profunda del bien al otro, que no necesariamente, ojo, que no necesariamente se traduce externamente en actos externos de bondad, valga la redundancia. Pueden llegar a ser para Agustín actos externos crueles, difíciles, pero que en el fondo el amor no es ni se define por la forma en la cual se demuestra, sino por los intereses que busca. Hay un interés que se busca, ya lo vamos a ver ahorita. El interés se tiene en el otro y define nuestra capacidad de amar al otro, de qué modo amo yo al otro. Y ese bien que busca puede ser, Agustín lo expresa hoy, corrigiéndolo, limitándolo, haciéndolo caer en la cuenta de la injusticia. El acto de corrección, desde una perspectiva meramente externa, como un acto suelto o aislado, se confunde con la bondad, con la simpatía, con la antipatía, con el querendón y todas estas cosas. No, realmente lo que orienta el amor en Agustín es lo que yo deseo del otro. ¿Qué es lo que yo deseo del otro? Lo que yo quiero del otro, y por eso el ejemplo fundamental es Dios, que nos ama y busca nuestro bien. Por eso, lo que nos pasa en la vida, aunque nos parezcan a veces cosas difíciles de entender por su aparente maltrato material, en el fondo es una forma de amar, y por eso comprender el amor y aprender a amar es mucho más difícil que sencillamente identificar actos externos de bondad o de maldad. Es un texto precioso, de verdad. No es actos externos de maldad o de bondad, sino el tipo de amor que debo aplicar en cada situación. Y esto debe estar muy claro en el proceso de educación de los hijos, o en la comunidad, en la catequesis, o en el colegio, en la escuela docente. Ya hoy no se entendería. Hace algunos años algunos colegios nuestros y en Colombia imprimían mucho la disciplina, y había veces que se pasaban de piña, dirían los costeños. Aquí está mi amiga Ledis que me lo diga. Miren, pero muchas veces eso marcó muchos aspectos positivos también. Miren, la pasión de Agustín por la unidad le lleva a vivir de un modo, valga la redundancia, apasionado, su preocupación sincera de redimir a cuantos se hallaban alejados de la unidad y de la paz. Él quería reconstruir, quería amar de verdad a sus hermanos que estaban en la división de la iglesia, pero decía, ¿cómo lo hago? ¿De qué modo lo hago? ¿Qué tipo de amor necesita? ¿Qué tipo de amor necesita que le imprima yo en este momento? Argumentaba de muchos modos y justificaba que incluso se haga uso de una dosis de represión del mal de quien está enfermo y ciego espiritual y psicológicamente, y que la autoridad constituida, cualesquiera sea, tenga el deber de saber reprimir, si hace falta, con un poco de dureza y fortaleza en el momento que sea necesario. Saberlo hacer en el momento que sea necesario. Saberlo discernir, saberlo aplicar. Agustín lo expresa de esta manera: no hay que olvidar lo que el mismo Señor dijo a Pedro cuando aún era débil. Ahora no puedes seguirme, después me seguirás. Cuando al terror útil, esto es bien interesante, cuando al terror útil
se le añade la doctrina saludable. A la luz de la verdad desvanecen las tinieblas del error, pero además la fuerza del temor rompe los lazos de la mala costumbre. Esto puede sonar muy duro en las pedagogías intocables, ¿no? Entonces, como he dicho, celebramos la salud de muchos que con nosotros bendicen y dan gracias a Dios por haber cumplido su promesa, cuando dijo a los reyes de la tierra en que habían de servir a Cristo: así curó a los enfermos, así sanó a los débiles. Fíjense, curar a los enfermos, sanar a los débiles, era prepararlos para que fueran fuertes, para que se construyeran en su vida, ¿no? Vamos a ver este apartado del texto donde Agustín nos deja muy claro quién es el verdadero amigo, padre, docente o buen pastor. ¿Por qué no? Los niveles de exigencia del amor no se reducen a un sentimentalismo y a una debilidad insuficiente cuando se trata de desear el mejor bien para los que amamos y de los que algunas veces sabemos que están en peligro de perecer en la mente, en el corazón, y necesitan con urgencia una intervención saludable de la corrección, aunque no sea agradable, aunque no sea dulce, aunque no sea cómoda. La necesita, la pide, la exige, y el no haberlo hecho nos ha traído muy malas consecuencias. Por eso dice Agustín: no todo el que perdona es amigo, ni todo el que castiga es enemigo. Mejores son las heridas del amigo que los besos espontáneos del enemigo. O sea, aquel que me da piquitos, que me dice que soy muy bonito, que qué tan lindo, que aquí, que allá, en fin, aquel que me adula, aquel que me endulza. No, a veces hace falta que nos den esa dosis de amor fuerte, porque lo necesitamos, y cuando lo necesitamos, por eso dice él, es mejor amar con severidad que engañar con suavidad. A veces pensamos que es que no, que porque es que molestan mucho, los pelados hablan mucho de los papás. Hombre, ¿por qué no? ¿Cómo no van a molestar si lo que creen y desean para ti es el mejor bien? Aunque a veces se equivoquen, obviamente, pero hay un deseo sincero de bien, ¿no? Entonces, mejor que se le quite, dice, el pan al hambriento, mejor que estarle dando, llenando solamente el estómago, a veces solamente darle el gusto para llenarlo de los gustos, de los placeres, de los caprichos, y convertirlo en injusto, dice Agustín. Hay sin duda un deseo profundo de todo padre, de toda madre, de familia, de que sus hijos sean personas bien educadas, respetuosas, disciplinadas, alegres, críticos, buenos ciudadanos, buenos miembros de sus comunidades y grupos eclesiales, ¿no? En fin, el tema central hoy es que no hay una claridad en los procesos de educación muchas veces. No quiero decir que todo tiempo pasado fue mejor por el hecho de serlo, no, ya Agustín lo decía algunas veces, porque no es así, pero sí podemos constatar que había una mayor claridad en el deseo de educar a los hijos, más allá de hacerlos sentir bien y amados y consentidos. Los papás tuvieron que haber hecho, imprimir alguna fuerza en algún momento y haberlo hecho con mucho amor y con mucho dolor, porque dolía castigar, porque dolía darle unas palmadas o unos correazos de vez en cuando. Dolía esto, pero más dolía verlos perderse, más dolía verlos hundirse, más dolía verlos extraviarse. Entonces a veces tocaba parar, tocaba hacer las cosas. A veces nosotros teníamos algo, yo aquí en algunos escenarios yo lo he dicho, yo recuerdo que teníamos un ramal, una correa, y en realidad la llamaban Martín Moreno, el que quita lo malo y pone lo bueno, ¿no? O sea, cuando uno estaba como medio ofuscado, como muy enojado, a veces ni siquiera te pegaban, te colocaban esa correíta en la nariz, vuela, inmediatamente ¡sua! Como que se bajaba la cosa. Hombre, hoy esto riñe con la pedagogía, hoy esto intocables.
A veces no hay que tocar, no hay que aporrear, no hay que maltratarlo, por favor, no. Pero a veces la vida nos lleva en situaciones muy puntuales y muy concretas a tener que imprimir un poco de amor fuerte, a ser un poco fuerte, a decir las cosas para que se reaccione, para que se sea cada día mejor, ¿no? En muchos casos, es cierto, los padres exageraron los castigos y llegaron algunos hasta a ser crueles. Sin embargo, dejaron una gran semilla sembrada. Qué maravilloso no hacer uso de la corrección de la correa o de la chancla. Cuando no hay que hacerlo, pues no se hace, ¿no? Eso ocurrió y es una muestra de que todos están en la necesidad de la corrección, a veces acompañada de dolor, porque hoy todo traumatiza y ustedes lo saben. Pero hay algunos que en realidad, de no haber sido por la imposición del castigo, no habrían llegado a ser hombres y mujeres de bien. Y eso hay que reconocerlo. Hay que decir también que muchos fueron crueles e inhumanos y hasta violentos y dejaron malas huellas en los niños y en las niñas y en la vida porque corrigieron con extremada fortaleza. Pero hay otros que olvidan completamente la corrección. Y esta ha sido una de las debilidades que de pronto podemos tener. Busquémosle todos los discursos que queramos. Pero hay momentos en un fuera de control, toca parar. En una acelerada, toca frenar en seco para que no se estrelle. A veces nos estrellamos y nos damos contra los muros, efectivamente. Sin embargo, lo hacemos precisamente porque a veces sentimos miedo a sentir un poco el dolor de la medicina curativa, ¿no? Llamémoslo así. Agustín, sin duda, pareciera irse al extremo, pero en realidad lo que nos hace es luz cuando dice que a veces la abundancia de pan, que no es otra cosa que el cumplimiento de los gustos y caprichos innecesarios, hacen correr el peligro de no ser justos, de no valorar, de no saber lo que se tiene, de no valorar el trabajo del otro. A veces con los hijos hay esa dificultad ahora, ¿no? ¿Cuántas horas tiene que trabajar una mamá o un papá para darle esos gustos a los hijos que a veces son gustos caprichosos y a veces no los formamos para la vida, no los formamos para el temple, para el coraje, para la iniciativa, ¿no? De esta manera lo expresa Agustín, ¿no? Es mejor que se le quite ese pan, o sea, es mejor no solamente dedicarnos a llenar el estómago, hay que llenar el carácter, la voluntad, la templanza, muchos otros escenarios que son muy importantes en la crianza de los muchachos. Ojo, nunca estoy diciendo maltrato, yo quiero aclararlo para que no nos vamos a malos entendidos. La vida, el carácter, las historias, la coyuntura, lo específico de muchos momentos nos invita a discernir qué tipo de amor requerimos, ¿no? Siempre y en todo momento es el amor el que nos debe mover a la corrección. Si esto no fuese así, sería solo como un desquite o una venganza o solo un deseo de fastidiar y molestar al otro, no. Cuando hay un amor sincero hay unas ganas de corregir, de ayudar al otro y de impulsarlo a ser mejor. Incluso uno se aleja cuando uno siente que en realidad no se está avanzando, porque ese amor que se está dando ahí es un amor que no tiene frutos, que no va para ninguna parte, que no progresa, que no se hace mejor. Entonces yo creo que eso es bien importante, ¿no? Entonces fíjense lo que dice Agustín en esa parte del texto. Quien ata al frenético, quien despierta al letárgico, al que está dormido, a ambos les molesta. A ninguno le gusta esa corrección, pero a ambos los ama. Quiere hacer lo mejor para cada uno. Y termina diciendo, ¿quién nos ama más que Dios? Pues bien, Dios no cesa, no solo de adoctrinarnos con suavidad, sino también de infundirnos temor para nuestra salud, o sea, de ayudarnos y de tocarnos y de empujarnos un poquito para que superemos una cantidad de miedos y de trabas que podemos tener. Hay algunas indicaciones oportunas de pronto para esto de la corrección fraterna. Miren, es bien interesante. Por ejemplo, la primera es que antes de corregir a los propios hijos,
o a nuestros educandos, o a nuestros parroquianos. Debemos estar muy atentos nosotros para no faltar o equivocarnos en aquello mismo que corregimos a los demás. Y por tanto, el que corrige, ya se trate de maestro, educador y con mayor razón, o de un padre de familia, debe hacerlo primero con el propio testimonio de vida y ejemplo de virtud, y después también podrá hacerlo con la palabra y el consejo. Nunca mejor que estas circunstancias hemos de tener presente el sabio proverbio popular: las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Las personas, sobre todo los niños, adolescentes y los jóvenes, se deben persuadir con mayor facilidad cuando ven un buen ejemplo y cuando escuchan una palabra de corrección o una llamada al orden. Pero ojo, yo quiero también hacer una mención a este texto que me parece que habría que hacerla. Una persona que ha vivido, por ejemplo, un padre de familia que ha vivido el tema de la drogadicción, el tema de la adicción enfermiza al alcohol o al juego, o que se ha equivocado, que es una persona desordenada en las emociones, tiene autoridad desde su experiencia y desde una visión humilde de enseñarle a su hijo que eso que él vivió, que eso que él fue, no es el ideal para él. Eso es tener una autoridad. Yo soy el padre y yo corrijo también incluso a través de mis defectos. Yo creo que eso también hay que considerarlo. Hay que saber de que el otro puede enseñar. Usted qué me va a decir si usted hizo esto y aquello. Sí, yo lo hice. Pero tú no tienes que repetirle y yo no soy la excusa para que tú hagas lo mismo. Pero yo tengo que hacerlo. Y esta parte es bien importante, ¿no? Ahora, la segunda regla es que al corregir hemos de ser benévolos, respetuosos con las personas, sin humillarlas, sin abochornarlas jamás, y mucho menos en público, ¿no? ¿Cuántas veces un joven o cualquier persona llega a sufrir graves lesiones en su psicología y afectividad por una educación errada, por una corrección a veces muy fuerte en un escenario público? Y es un hecho que muchos hombres que han quedado marcados con graves complejos, nunca superados, a causa de las humillaciones, atropellos que sufrieron en su infancia por parte de quienes ejercían autoridad. Y no digo que no hay que corregir a los niños, dizque para no traumatizarlos, pero sí hay formas y formas, hay formas y formas de hacerlo. No hay que perder la delicadeza, no hay que perder la ternura, pero no hay que perder también la fuerza necesaria, la determinación necesaria para hacerlo, porque ahí dependen mucho los procesos de educación. Bueno, yo les invito de verdad, muchas gracias a esta semilla que me parece que nos deja algunas enseñanzas prácticas para nuestra vida, ¿no? Saber que el que nos ama nos corrige, el que nos ama nos dice las cosas, a veces nos las dice de una manera para que reaccionemos, para que no nos quedemos en el letargo, para que no nos quedemos ahí estancados, quietos, sentados, apoltronados, acostados, sin hacer nada, sin movernos, sin hacer nada por nosotros mismos, sin descubrir nuestras propias capacidades. Yo creo que esto es bien importante. Pidámosle pues a Dios que nos dé la luz para saber acompañar, para saber guiar, para saber ser buenos amigos. Aquí se define el buen amigo también. En fin, pidámosle al Señor que nos ayude cada día a ser mejores. Bueno, nuevamente les agradezco su presencia. Saludo a la señora Teo, a Isabel Tena, a Alicia Sandoval y a los que han estado presentes en esta semilla agustiniana de este día. Espero de verdad haya sido de provecho para cada uno de nosotros. Los bendigo, nos vemos en la tarde. Dios nos preste la vida en la Santa Eucaristía. Muy buen día.